Un guerrero apache fue dejado a morir como un perro, pero nadie imaginaba que aquella mujer blanca, que también lo había perdido todo, convertiría su desesperación en un hogar. El viento del desierto llevaba consigo el aroma amargo del creosote y el polvo que se alzaba como fantasmas entre los matorrales, cada ráfaga contando historias de tierras lejanas y tiempos perdidos. En las colinas rojas que rodeaban la misión, donde las piedras parecían sangrar al atardecer con tonos de óxido y fuego, Nakai permanecía inmóvil como una escultura tallada por el dolor y pulida por meses de silencio. Sus piernas, que una vez corrieron más veloces que el viento nocturno entre los cañones Chiricahua, navegando senderos invisibles bajo la luz de las estrellas, ahora yacían inertes sobre la manta deshilachada que Tocho le había tejido con fibras de yuca, cada hebra impregnada de oraciones murmuradas en la lengua de sus ancestros. La soledad se había convertido en su compañera más constante, más fiel que las sombras que danzaban alrededor de su refugio cuando el sol trazaba su arco diario sobre el desierto. Era una soledad que tenía peso y textura, que se asentaba sobre sus hombros como una manta invisible, sofocante en el calor del mediodía y helada durante las madrugadas cuando los recuerdos llegaban sin ser invitados. Los recuerdos llegaban con cada ráfaga de aire seco, como espíritus inquietos que se negaban a descansar en paz. Nakai había sido el rastreador más silencioso de su gente, capaz de leer las huellas de un venado como quien descifra los secretos del cielo estrellado, interpretando cada marca en la tierra como páginas de un libro sagrado escrito por los animales y el viento. Sus ojos podían distinguir el paso de un jinete enemigo del de un hermano a 3 millas de distancia, captando diferencias sutiles en el peso, la prisa, la intención que se imprimía en cada huella. Sus oídos captaban el susurro de una serpiente entre las rocas cuando el resto del mundo apenas escuchaba silencio y su corazón latía al ritmo de la tierra misma. Pero eso fue antes de aquella tarde maldita que había marcado el fin de todo lo que él había sido. Los cazadores de recompensas lo confundieron con Jerónimo, el gran líder apache que los blancos perseguían con la furia de quien busca venganza personal. Las balas atravesaron su cadera y su columna como dagas de fuego líquido, cada una llevando consigo no solo el dolor físico, sino la muerte de sus sueños, de su identidad, de todo lo que había definido su existencia. Lo dejaron para morir junto al río Colorado, donde el agua cantaba canciones de lamento y las piedras parecían llorar sangre bajo el sol inclemente. Durante 3 días arrastraron su cuerpo destrozado por la arena y las piedras, dejando un rastro de sangre que Tocho siguió como quien sigue una señal divina, guiado por algo más profundo que la vista, el amor que trasciende la muerte. «El dolor enseña», murmuraba Tocho cada mañana, mientras le llevaba agua fresca en un cuenco de barro que había moldeado con sus propias manos décadas atrás, cuando aún podía ver el mundo con más que los ojos del corazón. El anciano ciego había perdido la vista en una batalla contra los soldados mexicanos 30 años atrás, pero sus manos conocían cada cicatriz del cuerpo de Nakai como si fueran mapas de una geografía sagrada que solo él podía leer. Sus dedos rugosos navegaban por las heridas con la delicadeza de quien toca flores silvestres, reconociendo en cada marca una historia de supervivencia que merecía respeto. Lo demás solo pasa como el viento sobre las piedras, sin dejar huella verdadera. Pero Nakai ya no quería aprender nada más del dolor. Había aprendido demasiado cuando arrastró su cuerpo destrozado durante aquellos 3 días interminables, cuando cada metro era una lección de humillación y cada respiración un recordatorio de todo lo que había perdido.
Había aprendido cuando descubrió que nunca más podría seguir las huellas de los antílopes por los senderos serpenteantes de sus ancestros. Nunca más podría danzar alrededor del fuego sagrado con los pies que habían tocado la tierra como si fuera música. Nunca más sería el hombre que había sido. Su mundo se había contraído hasta convertirse en un espacio pequeño y árido, delimitado por el alcance trémulo de sus brazos y la sombra cambiante de la roca, donde pasaba los días contando las horas como un monje cuenta plegarias. Cuando los niños del pueblo se acercaban demasiado, los ahuyentaba con gritos en apache que sonaban como el rugido de un animal herido. Cuando las mujeres mexicanas le llevaban comida por lástima, volcaba los platos en la tierra seca. No quería compasión. No quería que lo miraran como un perro lisiado. Prefería el hambre y la soledad a la humillación de ser un guerrero sin piernas. El sol caía lentamente detrás de las montañas púrpuras cuando Clara Boone llegó al valle por primera vez. Había escuchado en el pueblo sobre el apache furioso que vivía entre las piedras rojas, el hombre que maldecía en lengua extraña y rechazaba cualquier muestra de bondad cristiana. Pero Clara no venía por bondad cristiana. Venía porque reconocía algo familiar en esa historia de dolor y aislamiento, algo que resonaba con el eco hueco que llevaba en el pecho desde que perdió a su pequeño William en aquel invierno implacable de Kansas. Sus pasos sobre la grava suelta sonaron como una oración susurrada. Llevaba un cesto tejido con tiras de palma, dentro del cual descansaban frascos de vidrio con remedios que había aprendido de las curanderas mexicanas, corteza de mezquite para calmar la inflamación, sebo de cabra para las articulaciones rígidas, hojas de salvia para limpiar las heridas del alma tanto como las del cuerpo. Nakai no levantó la vista cuando ella se acercó. Podía oler su presencia antes de verla, el aroma suave del jabón de Castilla mezclado con el polvo del camino, el perfume tenue de las hierbas medicinales. Era el olor de una mujer que cuidaba, que sanaba, que consolaba. Era el olor de todo lo que él había decidido rechazar. «No quiero nada de mujer blanca», dijo en español áspero, sin dignarse a mirarla. Su voz sonaba como piedras rodando por un acantilado. Clara no respondió. Se sentó en la tierra a unos metros de distancia, con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre el regazo. El viento jugaba con los mechones castaños que se escapaban de su trenza, y por un momento, que duró una eternidad, solo existió el silencio compartido entre dos almas rotas que acababan de encontrarse sin saberlo. Dejó el cesto junto a una piedra plana y se marchó sin decir palabra. Clara regresó al amanecer siguiente. Esta vez traía tortillas calientes envueltas en un paño de algodón y un jarro de agua fresca del pozo del pueblo. Nakai fingió dormir, pero ella sabía que estaba despierto por la tensión que endurecía sus hombros. Se sentó en el mismo lugar de la tarde anterior y comenzó a hablar en voz baja, como quien cuenta secretos al viento. Le habló de los nacimientos que había atendido esa semana. Una niña que llegó con el cabello negro como la obsidiana y pulmones tan fuertes que su primer grito hizo temblar las vigas de adobe. Le contó sobre la vaca de Esperanza Morales que había parido gemelos y sobre cómo la lluvia seguía esquivando los campos de maíz. Sus palabras eran como agua corriendo sobre piedras, suaves pero persistentes, creando surcos invisibles en el silencio pétreo de Nakai. Al tercer día, él murmuró algo en apache. Clara no entendió las palabras, pero captó el tono. No era una orden de irse, era casi una pregunta. «¿Cómo se dice agua en tu lengua?», preguntó ella, y por primera vez en meses, Nakai levantó la vista para mirarla directamente. Sus ojos eran del color de la tierra después de la lluvia, oscuros y profundos como pozos antiguos. En ellos,
Clara vio el reflejo de su propio dolor, esa tristeza que se agazapa en el pecho como un animal dormido que puede despertar en cualquier momento. Vio también algo más, una curiosidad reluctante, como si él no pudiera entender por qué una mujer extraña seguía viniendo a sentarse junto a su miseria. «Tú», dijo él finalmente, señalándola con un gesto de la barbilla. «Tú», repitió Clara, y la palabra sonó diferente en su boca, más suave, como una caricia. Así comenzaron las lecciones. Cada mañana, Clara llegaba con algo diferente. Hierbas para hacer té, agujas para remendar su ropa desgarrada, historias sobre los habitantes del pueblo que lentamente se convertían en personas reales para Nakai en lugar de sombras lejanas. Él, a cambio, le enseñaba palabras en apache, los nombres de los animales, de las plantas, de las cosas que duelen y de las que consuelan. «Bill», decía él, tocándose el pecho. «Corazón». «Bill», repetía ella, y la palabra temblaba entre sus labios como un secreto compartido. Un día, cuando el calor del verano convertía el aire en una cortina espesa y sofocante, Clara llegó con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. Se sentó más cerca de lo habitual, tan cerca que Nakai podía escuchar la irregularidad de su respiración. «Ayer se cumplieron 3 años», susurró ella, y su voz se quebró como una rama seca. 3 años desde que perdí a mi niño, William. Tenía 2 años y medio y era hermoso como la mañana. Murió de fiebre en el invierno y mi esposo murió una semana después, de tristeza creo, o de frío, ya no sé. Las lágrimas corrían por sus mejillas como arroyos después de la tormenta, y Nakai sintió algo moverse en su pecho, algo que había creído muerto para siempre. Era compasión, pero también era reconocimiento. El dolor de ella era diferente al suyo, pero tenía el mismo peso, la misma forma de anclarse en el alma y convertir cada día en una lucha contra el recuerdo. «El mundo nos quita más de lo que nos da», dijo él, y por primera vez en meses su voz sonó humana. «Pero no es el cuerpo que falla, es el mundo». Clara lo miró entonces como si realmente lo viera, no al hombre roto que yacía entre las piedras, sino al alma que habitaba detrás de esos ojos oscuros. Y Nakai supo, con la certeza silenciosa de quien lee señales en el viento, que ella se quedaría. Santiago llegó una tarde de octubre, cuando el aire comenzaba a llevar el frescor tímido del otoño del desierto. Era un niño mestizo de 8 años, con ojos vivaces como estrellas, y una sonrisa que parecía demasiado grande para su rostro delgado. Su madre había muerto de fiebre 2 semanas atrás, y Clara, que había estado presente en sus últimos momentos, había prometido cuidar del pequeño. «¿Ese es el apache del que me hablaste?», preguntó Santiago, señalando a Nakai con la curiosidad sin filtros de la infancia. No había miedo en su voz, solo el interés genuino de un niño que había aprendido demasiado pronto que el mundo estaba lleno de cosas rotas que a veces podían ser hermosas. Nakai gruñó algo incomprensible, pero Santiago ya había corrido hacia él, esquivando las piedras sueltas con la agilidad de una cabra montés. Se sentó con las piernas cruzadas frente al hombre inmóvil y lo estudió con la intensidad de un científico examinando una criatura extraña. «¿Te duele?», preguntó, señalando las piernas de Nakai. «No sientes nada», respondió Nakai en español entrecortado. «Es peor». Santiago asintió con la seriedad de alguien que entendía cosas difíciles. «Mi mamá decía que a veces el dolor que no duele es el que más lastima, como cuando extrañas a alguien tanto que se te olvida cómo respirar bien». Esas palabras, dichas con la inocencia brutal de un niño, atravesaron las defensas de Nakai como una flecha certera. Miró al pequeño mestizo, con su piel color canela y sus ojos que habían visto demasiado sufrimiento para su edad, y reconoció algo familiar.
Era un niño atrapado entre dos mundos como él mismo había sido una vez, antes de que la vida lo quebrara. ¿Sabes lo que significa esto?, preguntó Nakai, dibujando un símbolo en la tierra con el dedo. Santiago negó con la cabeza fascinado. Shaash, oso, animal fuerte, pero también sabio. Sabe cuándo pelear y cuándo dormir. Desde ese día, Santiago se convirtió en una presencia constante en el campamento improvisado entre las piedras rojas. Llegaba cada tarde después de ayudar a Clara con las tareas del pueblo, cargando agua fresca y tortillas calientes. Nakai, que había rechazado la compasión de los adultos, se encontró enseñando al niño las historias de su gente. Cómo leer las señales del clima en el vuelo de los pájaros, cómo seguir el rastro de los animales del desierto, cómo escuchar los susurros de la tierra cuando todo el mundo parecía en silencio. Los coyotes cantan de noche porque guardan los secretos del día, le decía Nakai, mientras Santiago se acurrucaba contra su hombro, usando el calor del cuerpo del hombre como refugio contra el frío nocturno. Si escuchas bien, puedes aprender esos secretos. Clara los observaba desde la distancia, sintiendo cómo algo cálido y desconocido crecía en su pecho. Era la sensación de familia, pero no la familia que había perdido, sino algo nuevo y extraño que estaba naciendo entre los tres como una planta del desierto que florece después de la lluvia escasa. Una noche, cuando Santiago se había quedado dormido entre ellos dos, envuelto en la manta de lana que Clara había traído del pueblo, Nakai habló en voz tan baja que sus palabras casi se perdieron en el viento. «Nunca pensé que volvería a sentir esto», murmuró, mirando las estrellas que brillaban como diamantes esparcidos sobre el terciopelo negro del cielo. «Esta cosa que duele, pero no lastima». «¿Cómo se llama en tu lengua?», preguntó Clara, y su voz temblaba ligeramente. Nakai la miró durante un largo momento, como si estuviera decidiendo si confiarle el secreto más importante de su corazón. «Ayoi», susurró finalmente. «Amor, pero no como el amor de hombre y mujer. Es el amor que hace familia donde no había familia». Clara sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de algo que había creído perdido para siempre: esperanza. El sheriff llegó a la misión en un día de noviembre que amaneció con nubes grises acumulándose en el horizonte como presagios de tormenta. Harold Vaughn era un hombre alto y anguloso, con ojos del color del acero y una sonrisa que nunca llegaba a tocar la frialdad de su mirada. Llevaba un documento legal plegado en el bolsillo interior de su chaqueta de cuero y una convicción férrea de que Dios estaba de su lado. Las campanas de la pequeña iglesia de adobe habían sonado apenas una vez cuando Clara sintió que algo se endurecía en su estómago como una piedra. Conocía esa sensación, la había experimentado antes. Era el presentimiento de que el pasado había venido a cobrar una deuda que creía saldada. «Clara Elizabeth Vaughn», dijo Harold cuando la encontró en la casa de María González, donde había estado atendiendo el parto de gemelos. Su voz resonaba con la autoridad de quien estaba acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. «Es hora de que vengas a casa». «Esta es mi casa», respondió Clara sin levantar la vista del bebé que sostenía en brazos. Sus manos no temblaron, pero algo en su interior se tambaleó como una torre construida sobre arena movediza. Harold desplegó el documento con ceremonias deliberadas, como si fuera una bandera de guerra. «Este papel dice lo contrario. Como viuda sin hijos y hermana política mía, estás bajo mi tutela legal. Has estado viviendo aquí sin supervisión masculina apropiada, en condiciones que no son dignas de una mujer cristiana. Es mi deber llevarte de vuelta a Kansas, donde puedes vivir decentemente hasta que encontremos un marido apropiado para ti». Las palabras golpearon a Clara como piedras lanzadas con precisión.
Sabía que esto podía pasar. Había vivido con esa amenaza suspendida sobre su cabeza como una espada desde el día que huyó de la casa de Harold. Pero había esperado que la distancia y el tiempo hubieran disuelto su determinación de controlarla. «No iré contigo», dijo, y su voz sonó más firme de lo que se sentía. «Tengo una vida aquí. Tengo gente que me necesita». «¿Gente?». Harold rió, y el sonido fue áspero como cristales rotos. «¿Te refieres a estas mexicanas ignorantes? ¿O tal vez hablas del salvaje lisiado con el que dicen que te juntas? Clara, has caído tan bajo que ni siquiera te das cuenta de la degradación en la que vives». Fue entonces cuando Santiago apareció en la puerta, con los ojos brillantes de curiosidad infantil, pero también con esa intuición aguda que los niños desarrollan cuando han vivido demasiado sufrimiento. Se acercó a Clara y se aferró a su falda con la determinación protectora de un soldado. «¿Quién es este?», preguntó Harold, mirando al niño mestizo con disgusto evidente. «Es mi hijo», respondió Clara, y al decir esas palabras sintió que algo se cristalizaba en su pecho, algo que había estado tomando forma durante meses sin que ella se diera cuenta completamente. «No tienes hijos», replicó Harold. «Los documentos médicos confirman tu esterilidad. Es uno de los factores que te hace inadecuada para vivir sin supervisión». Esa noche, cuando Clara regresó al campamento entre las piedras rojas, encontró a Nakai despierto y tenso, como si hubiera estado esperándola con la ansiedad de quien presiente una tormenta acercándose. Santiago se había quedado en el pueblo con María González, por seguridad, pero su ausencia hizo que el silencio sonara más vacío y amenazante. «Vino por ti», dijo Nakai. No era una pregunta. Clara se sentó junto a él, tan cerca que sus rodillas se tocaban. Por primera vez desde que se conocían, él no se alejó del contacto. «Dice que tengo que volver», susurró ella. «Que no puedo vivir sola, que necesito un hombre que me controle, que lo que tenemos aquí no es apropiado». Nakai guardó silencio durante un largo momento, pero Clara podía ver la tensión que corría por su mandíbula como cables de acero. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, cargada de una determinación que ella no había escuchado antes. «¿Qué quieres hacer?» «Quedarme», respondió Clara sin hesitación. «Quiero quedarme contigo, con Santiago, con esta vida que hemos construido». «Entonces nos quedaremos», dijo Nakai, y tomó su mano con la firmeza de una promesa sagrada. «Pero él no se irá sin pelear». Esa noche, mientras el viento del desierto susurraba entre las piedras como voces de ancestros inquietos, Clara sintió por primera vez desde que llegó a ese valle que tenía algo por lo que valía la pena luchar. No era solo amor lo que la ataba a ese lugar y a esas personas. Era la primera vez en su vida que se sentía completa, que se sentía como la mujer que había nacido para ser. El ataque llegó al amanecer del quinto día, cuando el cielo aún conservaba el tinte rosado de la aurora y el aire matutino llevaba el frescor prometedor de un día que nunca terminaría de llegar. Harold había reunido a 6 hombres del pueblo vecino, vaqueros curtidos por el sol y el alcohol, algunos buscadores de oro sin suerte que necesitaban dinero fácil y un predicador autoproclamado que veía demonios en cualquier cosa que no entendiera. Nakai los sintió venir antes de verlos. Sus oídos, entrenados durante décadas para captar los sonidos más sutiles del desierto, detectaron el crujir de las monturas de cuero, el tintineo metálico de las espuelas, el murmullo bajo de voces masculinas alimentadas por la certeza y el whisky. Se incorporó sobre los codos y sacudió suavemente el hombro de Clara. «Ya vienen», murmuró. Clara despertó inmediatamente, con esa alerta instantánea de quien ha aprendido que el peligro puede llegar sin aviso. Se vistió rápidamente mientras Nakai se arrastraba hacia la pila de rocas que había estado organizando durante los últimos días,
preparando defensas que había aprendido en sus días de guerrero. «Tienes que irte», le dijo él, pero Clara negó con la cabeza. «No, ya no voy a huir». Santiago apareció entre las rocas como una aparición, habiendo escapado de la casa de María González en cuanto escuchó los caballos. Su rostro infantil estaba tenso por una determinación que era demasiado adulta para sus 8 años. «Tocho viene», anunció. «Trajo a otros, y la gente del pueblo también». Era cierto. Desde el valle se alzaba una nube de polvo que indicaba la llegada de refuerzos inesperados. El anciano ciego había movilizado a los apache más jóvenes que vivían en los márgenes del pueblo, y algunos de los mexicanos que habían conocido la bondad de Clara durante los partos difíciles habían decidido que no permitirían que se la llevaran sin luchar. Cuando Harold y sus hombres llegaron al campamento, encontraron algo que no esperaban: resistencia organizada. Nakai había convertido el terreno en un laberinto de trampas sutiles, piedras sueltas colocadas estratégicamente para hacer tropezar a los caballos, ramas espinosas escondidas entre la hierba seca, pequeños hoyos disimulados que podían torcer el tobillo de un hombre y quebrar la pata de una montura. «¡Clara!», gritó Harold desde su caballo, manteniéndose a distancia prudente. «No hagas esto más difícil de lo necesario. Ven conmigo ahora y no habrá derramamiento de sangre. La única sangre que se derramará será la de quienes vengan a llevarse lo que no les pertenece», respondió una voz áspera desde detrás de las rocas. Era Tocho, con su rostro surcado por cicatrices y sus ojos ciegos pero penetrantes como dagas. La batalla que siguió no fue la carnicería que Harold había anticipado. Fue una guerra de nervios, de táctica, de conocimiento del terreno contra fuerza bruta. Los apache usaron su ancestral sabiduría del combate en territorio hostil. Aparecían y desaparecían entre las rocas como espíritus. Atacaban con dardos silenciosos que derribaban a los hombres sin matarlos. Creaban ruidos que sonaban como si vinieran de todas partes y de ninguna. Nakai, desde su posición inmóvil entre las piedras, dirigía los movimientos como un general que conoce cada centímetro de su campo de batalla. Sus ojos seguían cada movimiento del enemigo. Sus gestos silenciosos coordinaban los ataques de sus aliados. Por primera vez en años se sintió completo de nuevo, no como un guerrero que podía correr y saltar, sino como un líder que podía pensar y planear. Fue Santiago quien dio el golpe decisivo. El niño, con la agilidad y audacia que solo la infancia puede proporcionar, se deslizó entre las rocas hasta quedar directamente encima de Harold. Cuando el sheriff pasó por debajo, Santiago saltó desde su escondite y le arrebató el revólver de la mano antes de que el hombre pudiera reaccionar. «¡No le van a hacer daño a mi mamá!», gritó el niño, sosteniendo el arma con las 2 manos temblorosas pero decididas. En ese momento, algo cambió en la atmósfera de la batalla. Los hombres que habían venido a buscar a una mujer indefensa se encontraron frente a una familia que luchaba con la ferocidad de quienes protegen lo más sagrado. Vieron a un guerrero apache paralítico dirigiendo una defensa militar desde el suelo, a una mujer blanca que había escogido el amor sobre la convención social, a un niño mestizo que llamaba mamá, a quien no le había dado a luz, pero que lo había acogido en su corazón. Harold, desarmado y humillado, miró a su alrededor y vio que no tenía aliados. Los hombres que había contratado comenzaron a alejarse, algunos por cobardía, otros porque empezaban a entender que estaban del lado equivocado de una historia de amor verdadero. «Esto no ha terminado», gritó Harold mientras espoleaba su caballo hacia la retirada. «Volveré con más hombres». Pero todos sabían que era una amenaza vacía. Un hombre que había sido derrotado por un apache paralítico, una mujer y un niño, no regresaría fácilmente a enfrentar la humillación de otra derrota. Las semanas que siguieron la batalla fueron como el lento derretir de la nieve en las montañas.
un proceso gradual que transformaba el paisaje de sus corazones sin que ellos se dieran cuenta completamente del cambio. Clara estableció una rutina que se volvió sagrada entre ellos tres, un ritual de pertenencia que hablaba más fuerte que cualquier ceremonia religiosa. Cada amanecer, cuando el sol aún era apenas una promesa dorada detrás de las montañas púrpuras, Clara se levantaba en silencio y preparaba el desayuno sobre las brasas que mantenía encendidas toda la noche. El aroma del café tostado y molido a mano se mezclaba con el humo de la leña de mezquite, creando una sinfonía olfativa que despertaba no solo los sentidos, sino también algo más profundo: la sensación de hogar. Nakai había comenzado a despertar cuando escuchaba sus pasos suaves sobre la tierra endurecida, no porque el sonido lo molestara, sino porque su cuerpo había aprendido a reconocer la música sutil de la presencia de Clara. Era como si su alma hubiera desarrollado una nueva forma de sensibilidad, capaz de percibir la bondad de ella antes de que sus ojos la vieran aparecer entre las sombras del amanecer. Santiago, que había adoptado la costumbre de dormir entre ellos dos bajo las estrellas infinitas del desierto, se despertaba invariablemente cuando Nakai comenzaba a moverse. Era como si los tres hubieran desarrollado un sistema nervioso compartido, una conexión que trascendía lo físico y se adentraba en territorios del alma que ninguno de ellos había explorado antes. «Buenos días, familia mía», susurraba Clara cada mañana, y las palabras flotaban entre ellos como una bendición que nadie había pedido pero que todos necesitaban desesperadamente. El sol se ponía detrás de las montañas púrpuras cuando el valle finalmente quedó en silencio. Los últimos ecos de los cascos de los caballos en retirada se desvanecieron como susurros, y una calma extraña, casi sagrada, descendió sobre las piedras rojas donde había nacido una familia improvisada. Clara se arrodilló junto a Nakai, que yacía exhausto entre las rocas, su rostro brillando de sudor y algo más profundo que el agotamiento físico. Era la satisfacción de un hombre que había vuelto a sentirse útil, que había descubierto que el valor no reside en las piernas que pueden correr, sino en el corazón que puede amar y proteger. «¿Estás herido?», preguntó ella, recorriendo con manos expertas su torso en busca de nuevas lesiones. «No», respondió él, pero su voz sonaba diferente, más suave, como si algo duro se hubiera disuelto en su interior. «Estoy completo». Santiago se acercó corriendo, aún sosteniendo el revólver de Harold como un trofeo de guerra. Sus ojos brillaban con la excitación de quien ha participado en algo épico, pero también con el cansancio de quien ha tenido que crecer demasiado rápido en un solo día. «¿Ya se fueron para siempre?», preguntó, dejándose caer junto a ellos con la confianza absoluta de un niño que sabe que está a salvo. «Para siempre», confirmó Clara, y al decir esas palabras sintió que algo se cerraba en su pecho, como una herida que finalmente había comenzado a cicatrizar. Tocho se acercó despacio, sus pasos guiados más por la intuición que por la vista. En sus manos rugosas llevaba una pequeña vasija de barro llena de agua bendita de un manantial sagrado que brotaba en las montañas Apache. Detrás de él venía el padre Miguel, el anciano sacerdote mexicano que había bautizado a Santiago años atrás, y que había sido testigo silencioso de cómo el amor puede crecer en los lugares más inesperados. «Es tiempo», dijo Tocho con la solemnidad de quien conoce los rituales antiguos. Lo que siguió no fue una ceremonia en el sentido tradicional. No hubo vestidos blancos, ni música procesional, ni invitados vestidos de gala. Fue algo más primitivo y más verdadero. El reconocimiento público de algo que ya había nacido en secreto entre las piedras del desierto. Tocho habló primero en apache, con palabras que parecían fluir directamente de la tierra misma.
Habló de los espíritus que guían a las almas perdidas hacia su hogar verdadero, de cómo el amor puede crecer como los cactus florecen, lentamente, con dolor, pero con una belleza que desafía la aspereza del desierto. Luego, el padre Miguel leyó un pasaje del libro de Ruth, con su voz temblando ligeramente por la emoción. A donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Clara y Nakai no intercambiaron anillos porque no los tenían, pero se intercambiaron algo más significativo. Él le dio una pequeña piedra que había estado puliendo durante semanas, lisa y cálida como una promesa. Ella le entregó el chal que había tejido su madre, el único objeto de valor que había traído de su vida anterior. «No puedo caminar contigo», murmuró Nakai, tomando las manos de Clara entre las suyas. «Entonces caminaré por los dos», respondió ella, y en sus palabras había una certeza que brillaba como oro puro. Santiago, sin que nadie se lo pidiera, se colocó entre ellos y extendió sus pequeñas manos para tocar a ambos. «Somos familia», declaró con la seriedad de quien pronuncia un juramento sagrado, los tres juntos. Mientras las primeras estrellas comenzaban a parpadear en el cielo que se oscurecía, la pequeña congregación se dispersó lentamente, dejando a la nueva familia sola entre las piedras que habían sido testigos de su amor. Clara se acurrucó junto a Nakai, sintiendo el calor de su cuerpo contra el suyo, escuchando el ritmo tranquilo de su respiración. Santiago se durmió entre ellos usando el pecho de Nakai como almohada y la falda de Clara como manta. Por primera vez en años, Clara sintió que había llegado a casa. No a una casa hecha de adobe y vigas de madera, sino a un hogar construido con risas compartidas, lágrimas consoladas y amor que había crecido despacio, como las plantas del desierto que necesitan poco agua, pero echan raíces profundas. Nakai miraba las estrellas con una expresión de paz que Tocho no había visto en su rostro desde antes del accidente. Era la mirada de un hombre que había encontrado su propósito, no en la velocidad de sus piernas, sino en la fortaleza de su corazón. «¿Sabes cómo se dice para siempre en apache?», murmuró él contra el cabello de Clara. «Enséñame», susurró ella. «Daautai», dijo él, y la palabra flotó entre ellos como una bendición. Pero no significa el tiempo que dura, significa el tiempo que importa. Y mientras el viento nocturno del desierto susurraba entre las piedras rojas, llevando consigo el aroma de la salvia y la promesa de lluvia lejana, tres corazones latieron al unísono en el silencio sagrado de quienes han encontrado su lugar en el mundo. Los años que siguieron trajeron cambios que se fueron instalando en sus vidas como ríos que cambian suavemente el curso de los valles, gradualmente, pero con la fuerza transformadora de las cosas inevitables. Clara siguió trabajando como partera y curandera, pero ahora su casa entre las piedras rojas se había convertido en algo más que un refugio para una familia improvisada. Era un faro de esperanza para mujeres maltratadas que llegaban en plena noche con moretones que hablaban de violencias silenciosas, para niños huérfanos que buscaban el calor de brazos amorosos, para almas heridas que necesitaban sanación tanto del cuerpo como del espíritu. El pequeño adobe que había construido con la ayuda de los hombres del pueblo se expandió naturalmente, como si la casa misma entendiera que el amor verdadero necesita espacio para crecer. Había una habitación para Santiago, ahora un joven de 15 años, cuya voz había mudado, pero cuyo corazón seguía siendo tan puro como el agua de manantial. Había un cuarto donde Clara atendía partos y curaba heridas, con estantes llenos de frascos de hierbas que parecían guardar secretos de sanación transmitidos por generaciones de mujeres sabias. Y había un espacio sagrado donde Nakai recibía a los jóvenes apache que venían a aprender las historias antiguas, las canciones que preservaban la memoria de un pueblo,
las enseñanzas que ningún libro de blancos podría contener. Santiago había crecido entre dos mundos, con la gracia natural de quien nunca había conocido otra forma de existir. Hablaba español como su lengua materna, apache como si hubiera nacido en las montañas Chiricahua, y había aprendido incluso algunas palabras en inglés de los comerciantes que ocasionalmente pasaban por la misión. Era alto y fuerte, con la agilidad de los guerreros apache y la compasión sanadora que había aprendido de Clara. Los ojos de las muchachas del pueblo lo seguían cuando caminaba por las calles polvorientas, pero él parecía no darse cuenta, completamente absorto en el mundo rico de conocimientos que sus padres adoptivos habían tejido a su alrededor. «Eres el puente», le había dicho Nakai una tarde, mientras le enseñaba a identificar las plantas medicinales que crecían en los rinones más secos del desierto. «Llevas en tu sangre la historia de muchos pueblos, y en tu corazón la sabiduría de saber que no hay que elegir. Puedes ser todo lo que eres». Clara observaba estas lecciones desde la distancia, sintiendo una plenitud que nunca había imaginado posible. Su cuerpo había envejecido durante esos años, sus manos mostraban las líneas del trabajo constante, sus ojos tenían las pequeñas arrugas que vienen de sonreír genuinamente durante mucho tiempo. Pero su alma se sentía más joven que nunca, alimentada por un amor que había encontrado en el lugar más inesperado y había crecido de formas que desafiaban toda lógica. Nakai nunca recuperó el uso de sus piernas. Tampoco lo necesitó. Había encontrado una forma diferente de moverse por el mundo, a través del respeto que inspiraba en los jóvenes que venían a aprender de él, a través del amor que compartía con Clara cada noche cuando ella se acurrucaba contra su lado bajo las estrellas infinitas, a través de la paternidad que había descubierto con Santiago y que había expandido su corazón de maneras que nunca había creído posibles. Los antiguos enemigos se habían convertido en aliados. Los hombres del pueblo que una vez miraron con desconfianza al apache lisiado, ahora venían a pedirle consejo sobre asuntos que requerían sabiduría antigua. Las mujeres mexicanas que inicialmente temían a Clara por su asociación con un salvaje, ahora la buscaban cuando necesitaban a alguien que entendiera el dolor sin juzgar. Tocho, que había vivido lo suficiente para ver cómo el amor podía transformar el odio en comprensión, pasaba sus últimos años contando historias que mezclaban la mitología apache con los milagros cristianos, creando un nuevo tipo de sabiduría que pertenecía a esa tierra específica donde dos culturas habían aprendido a coexistir. Una noche de diciembre, cuando el aire del desierto llevaba un frío que hacía que se acercaran más bajo las mantas tejidas por las mujeres del pueblo, Clara despertó y encontró a Nakai despierto, mirando las estrellas con una expresión de profunda contemplación. «¿En qué piensas?», susurró ella, tocando suavemente su rostro con dedos que conocían cada línea, cada cicatriz, cada expresión de ese hombre que había transformado su vida. «En el tiempo», respondió él, tomando su mano y besando la palma con una ternura que todavía la hacía temblar después de todos esos años. «En cómo pensé que mi vida había terminado cuando me rompieron las piernas, y en cómo no sabía que en realidad estaba a punto de comenzar. Tú me salvaste a mí también», murmuró Clara, acurrucándose más cerca de él. «Yo también estaba rota cuando llegué aquí. Solo que mis heridas no se veían». Santiago, que aunque ya era casi un hombre adulto, todavía a veces se acostaba entre ellos dos en las noches más frías, se movió suavemente en sueños, sonriendo como si incluso dormido pudiera sentir el amor que lo rodeaba. En la distancia, los coyotes comenzaron su canto nocturno y Nakai tradujo para Clara las historias que llevaban esas voces en el viento. Historias de supervivencia, de adaptación, de encontrar hogar en lugares imposibles.
Era la música perfecta para acompañar el silencio sagrado de tres corazones que habían aprendido que la familia no siempre nace de la sangre, sino a veces florece, como las plantas más resistentes del desierto, en los lugares donde menos se la espera. Cuando el amanecer llegó, pintando el cielo con colores que no tenían nombre en ninguna lengua, los tres despertaron lentamente, como siempre, al ritmo sincronizado que habían desarrollado a lo largo de los años. Y mientras Clara preparaba el café y Santiago alimentaba las cabras que habían adquirido para tener leche fresca, Nakai observaba desde su lugar entre las piedras rojas y sentía una gratitud tan profunda que casi lo abrumaba. No había caminado un solo paso en más de una década, pero había viajado distancias emocionales que muchos hombres con piernas perfectas nunca recorrerían. Había encontrado el amor cuando había renunciado a él. Había descubierto la paternidad cuando creía que era imposible. Había construido un hogar donde solo había habido soledad. Y cuando el sol finalmente se alzó completamente sobre las montañas púrpuras, iluminando el valle donde tres almas quebradas habían aprendido a sanar juntas, Nakai cerró los ojos y susurró una plegaria en apache al viento de la mañana. Una oración de gratitud por las heridas que lo habían llevado al amor, por la pérdida que había resultado en ganancia, por el final que había sido en realidad un nuevo comienzo más hermoso de lo que jamás había osado soñar.